Entonces, por eso, ¿no? Se dice, ¿no es cierto?, la curva de la demanda, ¿no?, que es la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar, ¿no?, por una cierta cantidad de bien o servicio, ¿no? Es lo que tenemos, digamos, máximo, ¿no? Por decir, ¿no?, en tema, ¿no es cierto?, que nosotros requerimos, por decir, a ver, un ejemplo, medicamentos, ¿no? Digamos, ¿no es cierto?, necesitamos lo que es aspirina, tenemos, ¿no es cierto?, digamos, una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de recursos para el cual tenemos que pagar, ¿no? Y vamos viendo, siguiendo viendo esto, ¿no? Bueno, también decimos, ¿no?, que para que los individuos puedan decidir sobre este máximo deben ser racionales, ¿no? Es decir, deben expresarse por su preferencia de manera completa, ¿no? ¿Ya? Bueno, también tenemos que tener presente, ¿no?, que entre dos canastas más o menos de bien o bien servicio, ¿no?, deben poder decidir entre una u otra, declararse, digamos, indiferentes, ¿ya? Los individuos o agentes deben contar con información completa acerca del bien o un servicio que quieren adquirir, ¿ya? Más que todo esto nos referimos al tema de su calidad, ¿no? Ya esto es algo muy importante, ¿ya? Esto es más obvio, ¿no?, en lo que manejamos lo que es nosotros, por ejemplo, ¿no?, el tema, por ejemplo, de algunos medicamentos, ¿no? Sabrán ustedes que, por ejemplo, un paracetamol, digamos, ¿no?, de una empresa, a ver, ahora tenemos más empresas, más productos, no sé, que vienen de la India, ¿no?, que están más o menos en un 30 centavos, y también va a aparecer, digamos, otra línea, ¿no?, de paracetamol, ¿no?, ejemplo más típico, ¿no?, que va a costar entre 1 hasta 3 bolivianos, ¿no?, que puede ser de diferente laboratorio, ¿no? No sé por qué, supuestamente, ¿no es cierto?, el nombre genérico involucra, ¿no es cierto?, lo que indica, ¿no es cierto?, la cantidad, ¿no es cierto?, descrita, ¿no?, del paracetamol, por ejemplo, ¿no?, de 500 miligramos, pero sin embargo, ¿no es cierto?, existen esos pormenores, ¿no? Ya sean, pueden ser de contrabando, ¿no es cierto?, que a veces, tal vez solamente puede ser almidón solamente, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que tener nosotros también certeza, ¿no es cierto?, que ese producto realmente, ¿no?, otorga, pues, ¿no?, la cantidad necesaria, ¿no?, de esa prescripción que necesitamos, ¿no? Entonces, eso nos referimos al tema de, justamente, ¿no?, lo que es tema de calidad, ¿ya? Ya que, como les decía, ¿no?, como somos un país tal vez en vías de desarrollo, ¿no?, bien, no tenemos muchos controles, ¿no? El contrabando afecta de manera general, entonces tenemos, pues, esos problemas, ¿no? Entonces, un poquito eso también tenerlo presente. Ya, incluso eso hay que justificarlo, ¿no? A veces es cuando uno está en un cargo directivo, ¿no?, o está en el tema, ¿no?, de, de comprar estos insumos, a veces hay esos problemas, ¿no? Hasta, digamos, tal vez, ¿no?, en un tema, ¿no?, de lo que es, de un vehículo, ¿no? Digamos, queremos comprar una ambulancia, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, la marca Toyota, ¿no?, que supuestamente es mejor. Arrestación, tal vez, ¿no?, de una versión de Chang'an, tal vez, ¿no?, de algún vehículo chino, ¿no?, que el precio a veces involucra lo que es incluso hasta el 50%, ¿no? Entonces, tenemos a la ley 1178, ¿no?, que nos indica, ¿no es cierto?, sobre los pasos que tienen que seguir, ¿no es cierto?, para lo que es la adquisición de un bien, pero a veces tropezamos con esos problemas, ¿no? Y bueno, ¿no?, queremos comprar algo más de calidad, pero sin embargo no sabemos lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, por eso, a veces, ¿no?, antes tal vez no había muchos problemas, pero ahora por el tema, ¿no?, de la gran oferta que tenemos, ¿no es cierto?, de productos, tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay que especificar muy bien, ¿no es cierto?, lo que quieres, ¿no? Entonces, eso se refiere más que todo a una versión de los términos de referencia, ¿no?, que, bueno, ¿no?, se manejan, ¿ya? Es un poco más complejo, ¿ya? Tal vez es un tema, ¿no?, más administrativo, ¿no? Pero hay que tenerlo también presente, solo esto como para referencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes, digamos, estén ¿no?, manejando lo que es algún recurso, tengan, ¿no es cierto?, entendido bien, ¿no es cierto?, que esos recursos son observados, ¿no?, por una entidad, ¿no?, que ya sea, ¿no es cierto?, el Estado, ¿no?, ya sea un municipio,
es una gobernación, ya sea lo que es algún ministerio, ¿no? Entonces están sujetos a lo que son después a una evaluación, ¿no? O lo que es, digamos, tal vez una auditoría, ¿ya? Entonces tienen que percatarse lo que es nada de hacer muy bien lo que son, ¿no es cierto?, lo que quiere, ¿no? Eso se llama lo que son términos de referencia, ya sea de un bien o un servicio, ¿ya? Entonces el término de referencia involucra, ¿no es cierto?, lo que realmente, digamos, lo que quieres, ¿no? Me voy, por ejemplo, al ejemplo, ¿no? Tú quieres, digamos, tal vez comprarte lo que es una ambulancia, ¿no? Y por su versatilidad, tal vez por su popularidad, ¿no es cierto?, lo que quieres es un Toyota. No vas a colocar la marca, ¿no? En el término de referencia quiero un Toyota, ¿no? Tú solamente especificas, ¿no es cierto?, lo que va a ser el tipo de movilidad, ¿no? Puedes colocar el torque, ¿no? O sea, las revoluciones del motor. Puedes colocar, digamos, ¿no es cierto?, la potencia, ¿no? La velocidad, etcétera, ¿no? Pero ahí, como les digo, tienes el problema, ¿no? Ahí tienes un vehículo chino que va a tener esas características, tal vez mejores incluso, ¿no? Entonces, obviamente que una licitación, digamos, ¿no?, el vehículo chino es a veces que viene, digamos, a ganar, ¿no? Y si bien, digamos, has seguido los pasos, ¿no?, pero en el futuro puedes tener, digamos, tal vez no problemas con ese aspecto, ¿no?, con esa movilidad. Entonces tendrás que también fijarte lo que es el tema de la garantía, ¿no?, del vehículo en total, ¿no? Entonces, y esas cosas también, digamos, hay que plasmarlas lo que es en el término de referencia, ¿ya? Es muy complejo, ¿no?, este tema. Ya es que involucra, por ejemplo, ¿no?, esos problemas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el problema, ¿no?, del gobernador, por ejemplo, de Potosí, ¿no?, que había, ¿no es cierto?, que había sido masista, que había comprado, ¿no es cierto?, como si fuera de su bolsillo, unas 100 ambulancias, ¿no? Tal vez está haciendo sus negociados internos ahí dentro, tal vez, ¿no? Tal vez quería ganarse algo él, o tal vez su grupo, ¿no?, que estaba a cargo de eso. Entonces, ¿no?, ahí se ha enterado la gente, ¿no?, que estaban haciendo sus cosas de manera irregular, ¿no? Y ahí han tenido problemas, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, ¿no?, están ahí ya con sus temas políticos, etcétera, ¿no? Como el anterior gobernador, no me acuerdo el nombre, igual había comprado vehículos a medio uso. Si bien, digamos, los vehículos incluso prestaban lo que es un servicio, estaban bien, ¿no?, pero igual han dicho, ¿no?, que estaban sobreprecio porque eran lo que es a medio uso. Y la norma no te permite comprar vehículos a medio uso, por lo menos en la entidad pública. Otro problema, entonces, esos aspectos, tenerlos también un poco presente, ¿no? Por eso nos sirve lo que es la ley 1178 para no tener, digamos, esos problemas, ¿ya? Esa manera de comentario, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver otro parámetro en este aspecto, lo que es, ¿no?, de las curvas de oferta y demanda, y vamos a ver lo que es la curva de oferta, ¿ya? Entonces, si bien, digamos, en el anterior caso, ¿no es cierto?, era más o menos lo que nosotros estábamos dispuestos, lo que es a pagar, ¿no? Ahora tenemos lo que es, ¿no?, lo contrario, ¿no? El tema, ¿no?, se refiere a la curva de oferta, ¿no? Es el conjunto de puntos que representa lo que es la cantidad máxima que el productor está dispuesto a ofrecer por un cierto nivel de precio, ¿no? Si bien tenemos, ¿no es cierto?, nuestra demanda, ¿no?, lo que tenemos la platita para que podamos comprar, entonces también tenemos que ver en el mercado, ¿no es cierto?, lo que hay para comprar, ¿ya? Entonces ahí tenemos justamente, ¿no es cierto?, tal vez un punto en el cual, ¿no es cierto?, estas líneas, de tanto de lo que es de la demanda y la oferta, ¿no?, se entrecruzan, ¿ya? Entonces este punto puede moverse arriba. ¿Cuándo va a ser eso, no es cierto? Cuando lo que es disminuye lo que es la cantidad, va a aumentar lo que es el precio, ¿no? Al revés, ¿no? Cuando aumenta lo que es la cantidad, ¿no es cierto?, el precio también va a ir disminuyendo, ¿no? Es lo que ha pasado más o menos lo que es en el tema, ¿no?, del COVID, ¿no?, si vale el término, ¿ya? No sé si ustedes han pasado por ese problema, ¿no? Tal vez muchos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en esa oportunidad, ¿no?, que un balón de oxígeno, bueno, yo por temas de precaución, ¿no es cierto?, antes de lo que es, antes que se lance lo que es el confinamiento, me compré un balón de oxígeno por el valor de 1.500 bolivianos, me compré, ¿no?, cuando
antes, ¿no? Que haya los primeros casos, ¿no? Porque sabía, digamos, de alguna manera, ¿no? Que ese producto no iba a aumentar lo que es, ¿no es cierto? Lo que es la demanda, ¿no? Es decir, ¿no? Que mucha gente va a necesitar más adelante, ¿no? Por el tema, ¿no es cierto? De cómo, digamos, evolucionaba lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, y posiblemente después cada botellón de oxígeno le va a costar casi 4 veces más, ¿no? 5.000 bolivianos, hasta $1.000 ya costaba. ¿No? Porque cuando haya habido en plena pandemia, ¿no? Cuando incluso ya, ya hemos visto en un momento determinado, incluso que ya no era el problema, ¿no? De los botellones, sino que ya todos se han comprado los botellones, ¿no es cierto? El problema ya más radicaba cuando no había ni oxígeno ya para recargar, ¿no? Otro problema también en ese aspecto, ¿no? Si bien, digamos, hay entidades públicas, ¿no? Que han ido controlando eso, pero bueno, ¿no? La necesidad en ese momento, digamos, apretaba bastante, ¿no? A la población, ya que mucha gente, ¿no? No era necesariamente lo que son médicos, pero en su desesperación, ¿no es cierto? Solamente aplicaban oxígeno a sus familiares, ¿no? A sus casas, ¿no? Una situación muy triste, ¿ya? Entonces, hay, digamos, ese balance, ¿no es cierto?, entre lo que es, ¿no?, del tema, ¿no?, de lo que tú necesitas, o lo que, ¿no es cierto?, se necesita, y el tema, ¿no?, de lo que existe para comprar, ¿no? A eso nos referimos más que todo con lo que es la oferta, ¿ya? Entonces, esos puntos no son estáticos, ¿no? Esos puntos tienen fluctuaciones, entonces obviamente, ¿no?, que estas líneas tienen, digamos, entrecruzar, ¿no? Cuando aumenta lo que es la cantidad, ¿no?, se dice que el precio disminuye, ¿ya? Cuando disminuye la cantidad, ¿no?, entonces el precio aumenta, ¿ya? Entonces este punto se traslada aquí, o bien se irá, digamos, por estos lugares, ¿no? En todo caso, ¿no?, por ejemplo, en el tema, ¿no?, de lo que es el tema, ¿no?, de los botellones de oxígeno, entonces ha aumentado lo que es, ¿no?, el tema, ¿no?, de la cantidad, mejor dicho, ha disminuido, el precio, ¿no?, ha aumentado. Ahora, ¿cómo estamos? ¿No? Ahora tenemos, ¿no?, un aumento, lo que es, tenemos varias, ¿no?, cantidad, y también lo que es, ¿no?, el precio también disminuye, ¿ya? También un ejemplo básico, ¿no?, tal vez que veamos, ¿no?, el tema, por ejemplo, de los barbijos, ¿no? Cada caja, yo me acuerdo también, las primeras veces he comprado con 250 bolivianos, una cajita de barbijo. Esas veces no había, ¿no es cierto? Entonces la cantidad era mínima, el precio era alto. Ahora, ¿no es cierto?, ya pasó la pandemia, ya incluso ya no se utilizan barbijos, ¿no es cierto? También ha aumentado lo que es la producción ¿no? Porque la gente también estaba harta, ¿no? Ha aumentado la cantidad y el precio se ha disminuido. Ahora encontramos incluso, ¿no es cierto?, cajas hasta de 7 pesos, ¿no? O 10 pesos, ¿no? Entonces eso es la oferta, ¿no?, que existe bastante, ¿no? Entonces también eso más o menos fluctúa estos temas, ¿no? Esto vamos a hablar más cuando tengamos ¿no? Vamos a tener otra clase para analizar el toque, es el tema de la oferta y la demanda, pero más o menos a eso me refiero, ¿no? Como estas bandas, digamos, son dinámicas y cómo se mueven, ¿ya? Bueno, para la cantidad de ofertas óptimas se debe, digamos, considerar lo siguiente, ¿no? Tener lo suficiente los productos que de manera que ninguno puede imponer sus condiciones al resto, ¿no? Tener lo suficiente, ¿ya? Un nivel de información perfecta de forma de que son los productos que puedan ajustarse a sus costos de producción y de mantenerse competitivos, ¿ya? Bueno, eso consiste más o menos en estos puntos, ¿no es cierto?, en el cual, como les decía, ¿no es cierto?, va a haber un punto de equilibrio, ¿ya? Entonces esto va a terminar lo que va a ser, ¿no es cierto?, esta famosa curva de oferta y demanda, que lo manejan más que en todo, ¿no es cierto?, los economistas, ¿ya? Pero nosotros también tenemos que tenerlo presente, ¿no?, ya que también se adecua, ¿no es cierto?, a nuestras actividades que tenemos, lo que es en el ámbito de salud, ¿no? Por ejemplo, manejo de medicamentos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí verán, ¿no es cierto?, también algunos, ¿no?, que han pasado este problema, ¿no? El tema, ¿no?, esas veces me acuerdo también de lo que era, ¿no? De la dexametasona, ¿no? Cada ampollita costaba 10, yo he comprado esas veces con 17 bolivianos, ¿no? Productos argentinos, ¿no? No sabía si era realmente dexametasona, pero bueno. Así, ¿no? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, esos equilibrios, ¿no?, en todo aspecto, ¿no?, ya sea de un bien o un servicio, ¿no?, que podamos tener, ¿no?, en aspecto a eso, ¿ya?
Entonces existe, ¿no?, un punto, digamos, de equilibrio, ¿no?, entre lo que es la oferta y la demanda, ¿no?, que más o menos puede optimizar de acuerdo a lo que sea un bien o un servicio, ¿no?, que se transa lo que es un mercado determinado, ¿ya? Entonces tenemos lo que son esos puntos. Muy bien, entonces esto no es un poco, no les estoy explicando tal vez algo más complejo, solamente tal vez estamos tocando solamente en un punto más, más general, se vuelve el término, ¿no? Ya que tampoco no es nuestra meta, ¿no?, de entenderlo así a 100%, ¿no? Ya que se trata, digamos, un ámbito más administrativo, ¿no? Pero lo que nosotros queremos básicamente, ¿no?, encontrar lo que es en la materia, ¿no?, es conocer un poquito más lo que es, ¿no?, el tema, ¿no?, de cómo se maneja, digamos, ¿no?, el tema administrativo, ¿no? Entonces, por eso le estoy dando, digamos, una explicación tal vez un poco más general, más simple, ¿no?, lo que es este punto, ¿ya? Entonces existe lo que es, ¿no es cierto?, estas curvas de oferta y demanda, y digamos que una representación, más cierto, ¿no es cierto?, de estos puntos, ¿no?, que se entrecruzan y obviamente van a determinar el costo de un producto, digamos, en un mercado, ¿ya? Entonces a eso nos referimos. Para que también podamos entender, ¿no es cierto?, cuando nos explique nuestro administrador, ¿no?, que más o menos qué es lo que habla, ¿no?, cuando a veces nos hablan palabras muy técnicas, a veces no entendemos y no sabemos peor que lo que es una curva de oferta y demanda, ¿no? Pero entonces ustedes ya van a saber más o menos de qué más o menos se refiere cuando te habla sobre este aspecto, ¿no? Y también te ayuda también a tomar decisiones, ¿no es cierto?, en un cierto momento, ¿no?, para también prever, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitas, ¿no?, ya a futuro, con un conocimiento un poco más científico, ¿ya? Ahora vamos a hablar lo que es el Producto Interno Bruto, ya, que más o menos se refiere, ¿no es cierto?, al famoso PIB, ¿no?, que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, ¿no? Es decir, ¿no?, que generalmente es lo que, bueno, es el Estado, ¿no es cierto?, puede, digamos, al llegar a vender. En su caso, generalmente nosotros no nos referimos, ¿no?, a cuánto gas podemos mandar, por ejemplo, ¿no es cierto?, para vender al exterior, ¿no? De eso depende de nuestro Producto Interno Bruto, ¿ya? Hay otros, eso, bueno, eso es un activo, ¿no? Es algo que, digamos, ves y, ¿no?, puedes vender. Pero hay países, por ejemplo, países, ¿no es cierto?, más que todo en Europa, ¿no?, que te venden lo que son servicios, ¿no? Es decir, no te venden tecnología, ¿no?, para que puedas tú operar, ¿no? Entonces, eso también, digamos, influye en lo que es en el Producto Interno Bruto, ¿no? Ya, el Producto Interno Bruto también se refiere, ¿no?, a su valor agregado, ¿no es cierto?, que se refiere más que todo a lo que se produce dentro de lo que son las fronteras de la economía. Y bruto se refiere a que no se establecieron con variación de los inventarios ni en las depreciaciones o precios de capital, ¿no? A eso más o menos nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de este Producto Interno Bruto. Muy bien, entonces también tenemos nuestra relación, por ejemplo, ¿no es cierto?, a lo que ven, generalmente, digamos, no producimos, también el tema, ¿no?, del gasto, lo que particularmente, ¿no?, nos referimos al tema, lo que es de salud, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, de todo nosotros lo que producimos, ¿no es cierto?, lo que vendemos, ¿no es cierto?, de todo lo que nos entra platita, ¿no?, si vale el término, a ver, de todo lo que es sus ingresos, ¿no?, como familia, ¿no? Nosotros en todo caso, ¿no?, como Estado, ¿no?, como les decía, ¿no?, nuestro mayor fuerte es el tema, ¿no?, de la venta del gas. De todo eso lo que vendemos, nosotros cuánto invertimos lo que es en el tema de salud. Aquí tenemos una representación, digamos, gráfica en relación, ¿no?, de cómo se invierte lo que es este gasto en el tema, ¿no?, de lo que es de la salud, ¿no? Este cuadrito corresponde a lo que es, ¿no?, a una información del año 2017, ¿ya? No tenemos datos actualizados, o bien tal vez, ¿no?, estos informes, ¿no?, que se manda lo que es a estos, digamos, a lo que es a la OMS, ¿no es cierto?, tal vez no son muy fidedignos, etcétera, pero lo que, digamos, tenemos lo que es el gráfico de lo que es la OMS, lo que tiene, ¿no? Entonces acá tenemos lo que son, ¿no?, ¿no?, el porcentaje del gasto que tiene lo que es de acuerdo a su Producto Interno Bruto, ¿ya? Viendo que, por ejemplo, Costa Rica, ¿no?, es el que más o menos llega al 10%. Después llega lo que es Cuba, ¿no? Después ahí tenemos Brasil, que es cerca de lo que es el 9%, Uruguay, Haití, ¿no?, Honduras, Argentina, ¿no?, que llega a lo que es después hasta el 8% casi, Panamá, Nicaragua,
Chile, ¿no? Que ya, ¿no? Casi al 7%. Después le sigue Ecuador, Salvador, Guatemala, Colombia, ¿no? 6.5%. México, ¿no? Hasta el 6%. Y tenemos por casi, ¿no? Casi dentro de los últimos lugares lo que es a Bolivia, ¿no? Con un 5%. Es decir, ¿no? Llegamos solamente, ¿no? De todo nuestro gas y vendemos, ¿no? Si tenemos los recursos, de eso nos llega lo que es un 5%, ¿no? Lo que es el tema de salud. Con ese 5%, ¿no? Se financia lo que es el tema del seguro universal. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, ¿no? El pago a lo que son a profesionales, ¿no? Del sistema público, me estoy refiriendo, ¿no? De la seguridad social más acá, insertos, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo lo que, digamos, el Estado gasta, ¿no? Perú todavía está menos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado reportajes, por ejemplo, en la salud, digamos, en las fronteras que tenemos con Bolivia, a veces, ¿no? Están mal, ¿no? Tienen menos inversión en eso. Y Venezuela todavía casi está en el último, ¿no? Entonces, se preguntarán, ¿no? ¿Dónde está? Si, digamos, tenemos una torta grande del 100%, ¿dónde se irá, digamos, no el restante, ¿no? El 95%. No hay, creo que en educación, digamos, también otro 5%. Pero el mayor porcentaje, digamos, ¿no? Que se maneja lo que es en el Estado, digamos, corresponde a lo que son al tema, ¿no? Del manejo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí van lo que son al tema de privilegios, ¿no? Bueno, entonces el mayor grueso que se maneja, ¿no? En este punto, digamos, pueden ver, ¿no? Un tema, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Te manejamos unas Fuerzas Armadas, ¿no? Obviamente manejar, digamos, más, digamos, de estos aspectos es un poco más complicado, ¿no? Ya que involucran intereses, no sé, de sectores, bueno, todo un revuelo social, pero bueno. Nos manejamos, ¿no? Con lo que es nuestro 5%, lo que es en nuestro país, ¿no? Tal vez ahora, tal vez aumentado un 5, 6, 7%, ¿no? Pero bueno, esos porcentajes también, si bien, digamos, se habla de millones de inversión, ¿no es cierto? Que a veces se hacen, ¿no es cierto? A veces en los spots publicitarios, es inversión solamente, ¿no? De todo lo que tú, digamos, el Estado vende, entonces solamente se calcula pues un 5%, ¿ya? Así es que no dejemos confundirnos lo que es, ¿no? Con el tema, ¿no? Del mensaje político, siendo que el objetivo, ¿no es cierto? Se maneja lo que es en 5%. Para eso también, digamos, ¿no? Ahora un poquito vamos entendiendo, ¿no? Porque, digamos, ¿no es cierto? Las políticas públicas, ¿no? De ARMAT, etcétera, ¿no es cierto? Han hablado de un empoderamiento social, ¿no? Para que, digamos, la población tenga, ¿no es cierto?, esta participación social, no es para que, digamos, por eso les digo, ¿no?, que vayan, les controlen, ¿no?, les traten, digamos, de martirizar en algo, ¿no?, ahí, ¿no?, que más o menos, ¿no?, como en los tiempos, ¿no?, de la esclavitud, ¿no?, tal vez, ¿no?, indicando que trabajen, etcétera, tienen que, ¿no?, más que todo, ¿no?, ayudar lo que es crecer lo que es este 5%, ¿no?, o sea, es decir, la población, ¿no?, tiene que ser más consciente, ¿no?, para lo que es, ¿no?, destinar sus recursos, lo que son al tema de salud, ¿no? Ya, entonces eso. Entonces esto no es fácil. Este es un proceso largo, ¿no? En el cual, digamos, la gente tiene que ser más empoderada, ¿no? De ese manejo, ¿no? Lo que es de su salud, ¿no? Que priorizar otras cosas. Ya. Entonces tenemos acá, ¿no? De lo que es en nuestro gasto público, ¿no? A medida que ha ido pasando justamente los años, ¿no? Como han sido más o menos en porcentaje, ¿no? Partimos lo que es el año 2011, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Un manejo histórico, ¿no? Que decía, ¿no? Al punto de lo que hemos visto de lo que es de la OMS, ¿no? En 2017, por eso, como les decía, ¿no? En el 2011 se manejaba lo que es, no llegamos al 3.5%, al 3%, ¿no es cierto? Y ya hemos llegado a lo que es hasta un 4 o 5%, ¿no? Casi ya. Eso se refleja en el anterior 4, ¿no? Más antes estábamos peor, pero a medida, digamos, que nosotros, ¿no es cierto?, vamos reivindicando, digamos, ¿no es cierto?, esas necesidades, ¿no? Esas luchas que a veces tenemos, ¿no? Esas luchas que a veces no decimos, tal vez, porque el sector de salud está haciendo su paro, todo eso, ¿no? Son temas, ¿no?, que nosotros también a veces pegamos, pero también, digamos, eso lo hacemos también con el apoyo de la población muchas veces.
Y apenas, digamos, porque no hasta un 5%, no se lo redondean después, ¿no? Pero están menos todavía de eso, 4,4% más o menos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, hablar también de lo que es el tema, ¿no? De economía de salud, ¿no? De eficacia clínica y lo que son lo que son a veces, lo que son la realidad, ¿ya? A veces nosotros nos encontramos ante un panorama, ¿no? En que tú quieres hacer todo, ¿no? Puedes incluso querer, digamos, encontrar la cura para el cáncer, ¿no? Tienes una, a veces es bastante optimista, ¿no? Quieres, digamos, hacer mucho, ¿no? Quieres ver incluso, ¿no? La tecnología, ¿no es cierto? El tema genético, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Todos esos aspectos, ¿no? Bueno, quieres hacer, ¿no? Muchas cosas, ¿no? A veces uno tiene mucho optimismo, ¿no? Pero también tenemos ese panorama, ¿no es cierto? Cómo existe nuestra sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que también ver lo que es esa realidad, ¿no? Y partimos lo que es, ¿no? El tema, lo que tenemos, lo que son los recursos, ¿no? Con los cuales contamos, ¿no? Ahí nos vamos, ¿no es cierto? Que, como el ejemplo, ¿no? Que les decía, que solamente tienes, digamos, acceso, ¿no es cierto? Lo que son un 5%, ¿no? Donde estás desempeñando tu trabajo, ¿no? Y ves, ¿no es cierto? Que quieres a veces, ¿no es cierto? Utilizar mucha tecnología, ¿no? Sé, pues, muchas cosas, ¿no? Es como vemos en este cuadrito, ¿no? Que muchas veces quieres alcanzar algo, ¿no? Como vemos acá, ¿no es cierto? Este perrito que está queriendo alcanzar lo que es un ave, pero sin embargo, digamos, tal vez está acercando, ¿no es cierto? Lo que es, ¿no es cierto? Un abismo, ¿no? Por alcanzar algo. A veces así nos vemos, ¿no? Ambicionamos mucho, ¿no es cierto? Algo que es tener, por ejemplo, más que todo lo que es conocimientos, ¿no? Manejamos que manejar tecnología, etcétera, y tenemos pocos recursos, nos encontramos a veces en esta situación, ¿no? Siendo que, ¿no? A veces hay problemas, ¿no? Que en los cuales, digamos, podrían ser abordados de una manera más eficiente, ¿no? Para mejorar lo que es la salud, ¿no? A veces, como les digo, no sé si estemos todavía en condiciones, ¿no? De querer, digamos, encontrarnos otra vez la cura para el cáncer, ¿no? Nos abordamos, ¿no es cierto?, para esos temas, ¿no? Y mires tu capacidad, bueno, ¿no? Tu capacidad tecnológica, ¿no? Como lo que te estás, digamos, ¿no? Desenvolviendo lo que es un área de trabajo, ¿no? Y ahí uno se preguntaría, ¿no? Como en este caso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Si tenemos más problemas, ¿no es cierto?, por algunas enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Los chicos todavía están muriendo por diarreas o por neumonías, ¿no? Y a veces nosotros queremos, ¿no es cierto?, a avanzar, digamos, en otros aspectos, sin olvidando, digamos, ¿no?, que tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Entonces nos volvemos, ¿no es cierto?, como algo más, tal vez fugaz, ¿no es cierto?, en lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, para eso se refiere más o menos a estos cuadritos, ¿ya? Entonces, ¿qué se trata, digamos, en todo caso, ¿no? Hablar un poquito, ¿no? Ser un poco más científico con lo que contamos, ¿no? Siendo así, ¿no es cierto?, que ya entramos lo que son al tema más científico, con los recursos que contamos, ¿no? Y ahí enfocamos lo que es, ¿no?, ciencia, ¿no? Utilizamos lo que es el método científico, ¿no? El, el proceso, ¿no es cierto?, en que involucra en sí, que también debe estar lo que es, ¿no es cierto?, dirigido lo que son a las áreas médicas, ¿no? Manejar lo que es el método científico, ¿no? Es lo que, digamos, ustedes también ir aprendiendo lo que es a lo largo de estos años, ¿no es cierto?, en sus clases de eso que es salud pública, ¿no? Eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces ustedes ya están prestos para hacer lo que son investigaciones, ¿no? Y mejor todavía, ¿no?, si llegaríamos al tema, ¿no?, de algunos ensayos clínicos, ¿no?, que tendríamos que hacer lo que son el tema, ¿no?, de algunos hospitales, ¿no?, para saber, digamos, ¿no?, los determinantes más específicos para los que ocurren, digamos, un determinado evento, ¿no?, una patología, ¿ya? Eh, a veces, bueno, no solamente en eso, a veces es más o menos rutinario, a veces es una forma de vida, ¿no? Cuando trabajamos, no sé, ustedes, no sé qué, bueno, en un servicio tal vez, ¿no? No sé si han encontrado que alguien haga, digamos, tal vez algún ensayo clínico, ¿no? O esté haciendo algún estudio, ¿no?, en un hospital. Realmente lo que a veces se hace es solamente, ¿no?, llegar, atender al paciente,
darle su medicamento y pues, citarlo para la próxima cita, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces a eso a veces es nuestro quehacer, a veces ni te alcanza el tiempo, digamos, para hacer las cosas, ¿no? Por eso tenemos las filas en los hospitales, todo eso. Si tienes, digamos, ¿no es cierto?, ese trabajo no acumulado, pues muy difícilmente no vas a poder, digamos, hacer algún estudio, ¿no? Siendo así que esos estudios te ayudarían, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no?, a crear, digamos, sistemas, ¿no?, en los cuales puede ser un mejor diagnóstico, un manejo, digamos, de ciertas patologías. A veces por eso nos llegan, ¿no?, algunos programas, ¿no?, ahí va, por ejemplo, ¿no?, del ministerio, ¿no?, esos son los que, bueno, nos manejan siempre, ¿no? Copiamos, ¿no?, simplemente, ¿no?, estudios de lo que es del exterior de Europa, que sí se manejan, digamos, estos aspectos, y los adecuamos, ¿no? Y obviamente, ¿no?, que algo que tú adecuas, ¿no es cierto?, que quieres, digamos, no copiar, no va a ser adecuado, ¿no? Y vas a tener problemas, ¿no? Ya, si allá, ¿por qué no? Decimos, si en Alemania ha funcionado tan bien, entonces ahora, ¿por qué en Bolivia no está funcionando, no? Este programa, digamos. ¿No? También involucra lo que es, ¿no es cierto?, algo que esté, digamos, de acuerdo al contexto, ¿no?, lo que es del lugar, digamos, donde tienes que ejecutar, digamos, ciertas actividades, ¿no? Y por eso tenemos muy poca, digamos, cultura, ¿no?, de investigación, ¿ya? Entonces, eso, o tal vez, ¿no es cierto?, no tenemos, tal vez muchos, no conocemos muy bien eh, algo de investigación hacemos, ¿no? He estado participando en algunos eventos científicos donde, digamos, están haciendo algunas investigaciones, ¿no? A veces no los tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tal vez no alguno quiera hacer, digamos, un estudio de la parasitosis en el municipio de, digamos, ¿no?, de Batallas, digamos, ¿no? A veces eso se queda un trabajo simple más hecho, nadie lo aplica, solamente tal vez es para decir, ¿no es cierto?, que se ha hecho eso, pero a veces no hay un empoderamiento, ¿no?, de alguien que, digamos, pueda tomar acciones de eso. Entonces así se van desechando, digamos, tal vez, ¿no?, algunas iniciativas de algunas investigaciones que nosotros hacemos, ¿no? Pero en el fondo tal vez no tenemos esa cultura, ¿no?, de tampoco aplicar cuando se hacen temas de investigaciones. Entonces ahí tenemos muchas deficiencias, ¿no? Ahí tenemos lo que es la ciencia médica, ¿no? Y bueno, no estamos todavía con eso, ¿ya? Entonces, ahora básicamente, ¿no?, el tema, por ejemplo, lo que tenemos, por ejemplo, en el tema de la ciencia médica, tenemos también la economía de salud, que también es otra ciencia, ¿ya? Como les decía, ¿no? Este tema, ¿no?, de la economía, ¿no?, maneja aspectos más técnicos en relación, por ejemplo, ¿no es cierto?, a cómo, digamos, el Estado invierte mejor, de una manera mejor lo que son sus recursos, ¿no? Tenemos el campo grande, ¿no?, que maneja también el método científico, ya la economía en general, la economía de la salud, ¿no?, que está también tomando bastante fuerza, tal vez no en el ámbito, tal vez de nuestro contexto, pero sí, digamos, se maneja más que todo lo que es en el ámbito europeo. Y básicamente, ¿no?, el punto final, ¿no?, de todo lo que es de la economía se refiere más o menos a la farmacoeconomía, ¿no?, ya que todo se maneja lo que es, ¿no?, en el tema, ¿no?, de lo que son medicamentos, ¿no? Ahí está su más grande, ¿no?, desafío, ¿no? Entonces, bueno, se dice, ¿no?, que la farmacodinamia, ¿no es cierto?, es bastante compleja, hay grupos de poder, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es bastante muy grande. Entonces ellos también tienen, digamos, en ese aspecto, ¿no?, su meta más fuerte, ¿ya? Bueno, entonces hablamos de economía de salud, ¿no? Básicamente, ¿no?, el estudio del consumo y cuidado lo que es como bien económico, ¿no? ¿Ya? Lo que, digamos, uno tiene en su salud es un bien, ¿no? Si está uno bien de salud, entonces puede desempeñar un trabajo de manera eficiente, ¿no? Puede hacerlo mejor, etcétera. Entonces eso tenemos que verlo como un bien, ¿no? Un bien propio de cada individuo, ¿no es cierto?, que, digamos, no puede, digamos, también, ¿no es cierto?, mejorar lo que es el tema, ¿no?, de su estatus social, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Ya que es muy diferente, ¿no es cierto?, tener, digamos, una persona, ¿no?, que esté bien de salud a tener, digamos, un discapacitado, ¿no? Ya sea por cualquier discapacidad va a tener siempre, digamos, ¿no?, algún tema de limitaciones, entonces por eso tenemos que verlo, ¿no?, el tema de la salud como un bien, ¿no? Investiga la eficiencia, efectividad y valor del comportamiento de lo que son tratamientos y políticas públicas, ¿no es cierto?, como ciencia. Esto es ver siempre, ¿no es cierto?,
el tema, ¿no?, de los recursos. Los recursos en salud no simplemente, digamos, ¿no?, son un problema, ¿no?, entre nosotros, ¿no?, que peleamos más o menos por ese 5%, o mejor dicho, peleamos con ese 5%. Habíamos visto, ¿no es cierto?, en un anterior cuadro, como lo que son los estados, ¿no es cierto?, de apenas llegan, digamos, ¿no?, a lo que es el 10%, ¿no? Entonces, siempre en salud vamos a ver, ¿no?, ese tema de que los recursos van a ser siempre limitados. Y por ende, tenemos que nosotros efectivizarlos, ¿no?, de la mejor forma posible. A veces, ¿no es cierto?, como les dijera, nos volvemos un poco pasivos de este aspecto, ¿ya? Solamente nos limitamos, digamos, a pedir y a pedir y a pedir y nunca hacemos, digamos, nada al respecto, ¿no? Si no nos dan, no, bueno, no trabajamos igual de término, y esa vez un poquito un pensamiento un poco egoísta. Nosotros siempre tenemos que dar, digamos, las directrices en relación, digamos, ¿no?, a lo como quieres, digamos, de que la población sea atendida también, ¿no? Tratar, digamos, de que esa población también, ¿no?, luche por ese bien, ¿no?, que es su salud, ¿ya? Entonces no nos limitaremos a hacer de una manera pasiva, no esperando que nos llegue de afuera todo, sino que también, digamos, no hay que trabajar para que también no lograr esos recursos, ¿no? Y esto obviamente, ¿no es cierto?, va también en réditos en aumentar lo que es la eficiencia del sistema de salud, ¿no? Es decir, ¿no?, que se llegue, digamos, a mejores atenciones o una mejor cobertura de lo que es el tema de la salud, ¿no? La evaluación económica nos referimos más que todo al tema, ¿no?, de costos y beneficios de las instituciones en salud, ¿no? ¿Qué tipo involucran lo que son 3 preguntas básicas, ¿no? El cambio que se ha propuesto es mejor, el beneficio social será mayor, el cambio propuesto será más eficiente, ¿no? Ya en relación a cualquier, digamos, actividad que queramos hacer, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ¿no?, tal vez, ¿no?, mejorar un método de diagnóstico a través, ¿no?, de un equipo especial. Sabemos muy bien, por ejemplo, ¿no es cierto?, que, bueno, ahora se maneja mucho más, digamos, a diferencia, digamos, que años anteriores, ¿no es cierto?, lo que es el uso de la tomografía, ¿no?, para la detección de algunas patologías, ¿no?, por ejemplo, accidentes de traumatismo craneoencefálico, ¿no?, en el cual, ¿no?, antes solamente manejábamos lo que era una placa simple, ¿no?, de cabeza, ¿no?, o de cráneo, mejor dicho. Y bueno, actualmente, ¿no?, casi en la mayor parte de los casos, digamos, se manejan lo que son, digamos, estudios tomográficos, ¿no?, para esto. No es por el tema, ¿no?, del costo, sino es que, ¿no?, por ayudar mejor a un diagnóstico, ¿no?, y también prever un mejor pronóstico, ¿no? Pero cuán a veces accesibles, ¿no es cierto?, hacia nuestros pacientes, ¿no? Entonces también eso, digamos, ¿no?, vemos también, ¿no?, ciertas acciones también van a ayudar, ¿no es cierto?, a que también, ¿no?, se mejore lo que es, ¿no?, la efectividad, o sea, ¿no es cierto?, la cantidad de pacientes, ¿no es cierto?, que podamos nosotros, ¿no es cierto?, cubrir, digamos, con estos gastos, ¿ya? Eso es más o menos que consiste en lo que es una evaluación económica como un ejemplo, ¿ya? O también podemos tener intervenciones, ¿no es cierto?, ya sea, digamos, tal vez el tema, ¿no?, de lo que es colocar lo que es tal vez alguna vacuna, en el tema, por ejemplo, del VPH, ¿no?, que se maneja actualmente, ¿no?, la vacuna de VPH, para prevenir lo que es el cáncer cervicuterino, ¿no? Ya que, ¿no?, estamos implementando lo que es esta vacuna para en futuro, a más o menos de unos 40 años, no tener ya problemas de cáncer cervicuterino, ¿no?, que es una de las, que abarca, mejor dicho, un porcentaje alto todavía, ¿no?, de mortalidad de mujeres, ¿no? Entonces tenemos que buscar, ¿no?, más o menos en 40 años que no tengamos esos problemas, ¿no? Y el tema clínico es, bueno, ¿no?, muy diferente, ¿no? Ahí, bueno, ¿no?, tal vez se están explicando tal vez sus demás docentes, ¿no es cierto?, cómo es la fisiopatología, ¿no es cierto?, del tema del virus papiloma humano, ¿no es cierto?, cómo afecta a lo que son las mujeres, cuáles son los mecanismos, ¿no?, de contagio, etcétera, ¿no? Nosotros en el ámbito de salud pública solamente no evaluamos, ¿no es cierto?, los casos que vamos a tener, ¿no es cierto?, o que tenemos, mejor dicho, actualmente, y con los casos que vamos a prever en el futuro, digamos, encontrar, digamos, en la población, ¿ya? Entonces, bueno, ¿no?, tener presente eso. Bueno, tenemos lo que es, como les decía, ¿no?, el campo de investigación, ¿no es cierto? Tenemos que ver también el tema de la evaluación normativa, ¿no?, ya que toda, digamos, actividad que nosotros, digamos, pretendemos realizar tiene que estar de acuerdo a lo que es una
mejor dicho, insertado lo que es en un programa, ¿no? Para eso tenemos lo que son los planes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es el plan, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto no viene solamente, ¿no? Del tema, ¿no? De que a un político se le haya ocurrido, digamos, tal vez, ¿no? Reducir el tema, ¿no? De la desnutrición, digamos, ¿no? En la población, sino que esto incluso viene, como les decía, ¿no? De políticas internacionales, ¿no? Y esto obviamente no se plasma en lo que son normativas, ¿no? Y aquí también seguirá eso, ¿no? Apoyando lo que es ese aspecto. Ya que también, digamos, involucran lo que son recursos, ¿no? Entonces, para eso hay que tener presente, tener muy presente lo que es, ¿no? El tema no normativo, ¿no? Ya entonces acá nosotros hacemos justamente, ¿no? Este juego, ¿no? De balance en relación, ¿no es cierto?, a lo que es una investigación, ¿no es cierto?, en relación a los costos que nosotros podamos ¿no? Realizar para un determinado proceso, ¿no? Entonces ahí vamos justamente, ¿no? Con estas evaluaciones económicas, ¿no? Para implementar lo que son políticas, ¿no? Políticas, lo que es en salud. Ya, entonces así más o menos, ¿no? Es como se diseña y formula lo que son las políticas, ¿no? Que tenemos más o menos varias, ¿no? Que obviamente que están enlazados no solamente lo que es un tema de un programa nacional, sino que un programa internacional. Ya, tenerlo eso presente, ¿no? Entonces, la economía de salud, ¿qué trata de hacer? Entonces, busca más o menos, ¿no? Cuántos recursos decían lo que es en salud en detrimento de otros sectores económicos, ¿no? Como les decía, ¿no? En nuestro aspecto manejamos más o menos un 5%, ya, mientras que, digamos, tal vez en las Fuerzas Armadas se logra ese, ¿no? Restante, mayor porcentaje, ¿no? Que abarca más o menos lo que es un 40%. No sé si tal vez ese dato se ha modificado, pero más o menos eso es lo que sabía, ¿no? ¿Cómo se distribuyen lo que son estos recursos en salud, no? Si el 5%, ¿no? Entonces, de estos 5%, ¿no? Que manejamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto pagamos lo que son recursos humanos, ¿no? ¿Cuánto pagamos lo que son para la compra, ¿no? De alguna tecnología, ¿no? Una ecógrafo, un equipo de tomografía o la construcción de algún de hospital, ¿no? Entonces también tenemos que ver, ¿no es cierto?, cómo estos 5% estamos nosotros, ¿no? Destinando lo que es, ¿no? Al tema de gastos, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los recursos asignados para una persona o un grupo social, ¿no? Incluso eso, ¿no? Entonces, también de estos 5% irá también, ¿no es cierto?, por ejemplo, para pagar el sistema único de salud que tenemos actualmente, ¿no? ¿A cuánta población estará llegando? ¿Serán más niños, más mujeres, más ancianos o más población adulta, ¿no? Hombres, ¿no? ¿A qué tipo de patología específica, ¿no es cierto? Accidentes, ¿no? Pueden ser también, ¿no? Algunos problemas, ¿no? De violencia, etcétera. Entonces, un poco más complicado lo que es, ¿no? Su análisis para este aspecto, ¿no? El tema de economía. Entonces, eso trata de evaluar, ¿no? Para justamente hacer los temas de planificación. Ya, para eso nos sirve. Bueno, la economía de la salud también trata, ¿no? De establecer algunos estudios, por ejemplo, en la demanda de salud, ¿no? El autoconsumo, información, el capital humano, ¿no es cierto?, con el cual se trabaja. La producción de salud, ¿no? La eficacia, costos, financiación, oferta de servicios de salud, ¿ya? Es decir, ¿no? Con lo poco que tienes, ¿no es cierto?, cuánto estás gastando, ¿no es cierto?, en estos determinados rubros, y por ende, ¿no?, más o menos, ¿no es cierto?, cuánto también, ¿no?, es el precio de lo que es de la salud, cuánto, digamos, te cuesta, ¿no? Por decir, una atención de un parto, una atención, digamos, de una neumonía, ¿no? Cuánto más o menos también te puedes pagar, ¿no? Como también, ¿no? De acuerdo a ese servicio que te presentan, ¿no? Por decir, ¿no? Actualmente el año pasado, ¿no? Hace por lo menos 5 años teníamos el problema del cáncer, ¿no? Estamos haciendo un problema grande con los cánceres, ¿no? Que ahí estaba, ¿no? Y obviamente, ¿no? Y eso obedece, ¿no? A que también existe una demanda, ¿no? Si tienes bastantes pacientes con cáncer, entonces no esperes, ¿no? Que van a estar ahí solamente esperando lo que es morir, ¿no? Sus familiares, etcétera, ¿no es cierto?, van a presionar, ¿no? Para que también tengan, digamos, una atención, ¿no? Y obviamente, como Estado tienes que responder ante esa demanda, ¿no? Y obviamente formula lo que son políticas, ¿no? Y reforma lo que es en salud. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Las políticas del programa renal, ¿no? Que eso también ha surgido de una alta demanda, ¿no? De pacientes, ¿no? Que están con este problema, ¿no? Problemas con insuficiencia renal, ¿no? Que están yendo, ¿no es cierto?, lo que son a diálisis, ¿no? Entonces ustedes verán, ¿no?, cuánto es el costo, ¿no?, de todo lo que son esos servicios, cuántos son, digamos, ¿no?, pacientes acuden por este servicio, cuántos tenemos enfermos renales porque estarán enfermando, etcétera, ¿no? Temas muy complejos.
También esto vamos a ver, ¿no? El tema, ¿no? De lo que son alguna gestión de empresas, organización de proveedores de bienes, servicios de salud, etcétera. Ya, entonces, bueno, estamos, como les digo, ¿no? Abarcando lo que es tal vez algo muy pequeño, un pantallazo simplemente, ¿no? Lo que es ese monstruo, ¿no? Lo que es de la administración. Entonces, solamente, ¿no? Para saber, digamos, ¿no? Cómo, digamos, ¿no? Eh, también enfoca lo que es el tema, ¿no? De la economía, lo que es en esos aspectos, ¿ya? Tenemos por último lo que es un instrumento para lo que es diseño y aplicación de una política sanitaria, ¿no? Tenemos básicamente, ¿no? Recopilar lo que es la información, ¿ya? Más o menos, ¿no? Si, bueno, ¿no? Como les decía, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, por decir, un brote epidémico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Tienes bastantes casos, digamos, ¿no? Que se están, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Que hemos pasado, ¿no? Entonces, tener varios, hemos visto que no tenemos capacidad, ¿no es cierto?, para lo que se unidades de terapia intensiva, ¿no? En esa época, no teníamos, si bien teníamos a veces camas, no teníamos profesionales, ¿no? Que pudieran cubrir esos servicios, un problema muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho? Solamente, ¿no? Vas, acudes, ¿no es cierto?, a un tema de promoción, ¿no? Como, digamos, informar a la población qué cuidados debe tener, ¿no? Hasta llegar ¿no? A esa etapa en que nos hemos confinado, no hemos salido ya de la casa, ¿no? Bueno, a veces muchos problemas, ¿no? Entonces, lo más económico que puedes hacer en esos aspectos a veces es solamente, ¿no? Acudir, digamos, a una prevención primaria, ¿no? Nada más, ¿no? Y lo básico es, ¿no? Tienes lo que es concientizar lo que es tu población, ¿no? La regulación de estímulos, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedes, digamos, ¿no? Financiar lo que es el tema, ¿no? De la seguridad social, ¿no? Algunos trabajadores que puedan, digamos, ¿no es cierto?, hacer algún aporte. Si bien, digamos, eso no pueden hacer lo que es financiar algún tema de un aporte, también puedes hacer lo que es una filial pública, ¿no? A través de lo que son del Estado, ¿no? Ahí nos referimos, más que todo, ¿no? Al tema de impuestos, ¿no? O al tema, ¿no? De que puedes tener algunos recursos a través de tu Producto Interno Bruto. Y por último tenemos lo que es la provisión pública, ¿no? Que el Estado directamente, ¿no? A través, ¿no es cierto?, de esos recursos va, ¿no es cierto?, utilizar estos recursos, ¿no es cierto?, también en pro de lo que es la salud de su población, ¿no? Y bueno, ¿no? Tenemos lo que son en este tema, ¿no es cierto?, una, un cuadrante, ¿no es cierto?, de 4 espacios, ¿no? A través de lo que más o menos corresponde a lo que es el tema, ¿no?, de lo que es la oferta y demanda, ¿no?, que se maneja, digamos, en estos aspectos, ¿no? Digamos, este punto en el cual tenemos 4 cuadrantes, ¿no? Un cuadrante superior, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no?, si tienes un dominio de conservar, ¿no? Un cuadrante un poco más pequeñito, que más o menos es un costo más ¿no?, de efectivo de adoptar, ¿no?, alguna medida. Un factor dominante, digamos, también inferior, ¿no?, de adoptar, ¿no? Y por último tienes un cuadrante en el cual tienes un dilema, ¿no?, en el cual necesitas hacer más estudios, ¿no es cierto?, para lo que es, ¿no?, adoptar, digamos, alguna medida. Entonces, tu curva de oferta y demanda, entonces te va a dar, digamos, estos parámetros en los cuales tú tienes que más o menos, ¿no es cierto?, más o menos visualizar, más o menos en qué cuadrante, digamos, más o menos va a dirigir, digamos, tu problema, ¿ya? Esto no lo vas a hacer tú, ¿no? Vas a tener, digamos, a un equipo de administrativos en los cuales te van a, digamos, ¿no?, mencionar más o menos, ¿no es cierto?, que más o menos cómo está, ¿no?, digamos, tu situación. Entonces, tú un poco ya tienes que más o menos, ¿no?, considerar más o menos, ¿no es cierto?, qué más o menos, bueno, vas a hacer, ¿no?, qué vas a decidir, ¿no? Entonces, puedes conservar, ¿no?, puedes adoptar, o adoptar más precisamente, ¿no?, si va a determinar este cuadrante, ¿no? O necesitas tal vez más, ¿no?, consideraciones para, digamos, tomar una decisión. Ya, entonces, esto se maneja más con el tema, ¿no es cierto?, cuando tienes, digamos, un administrador que conoce mejor estos aspectos. Pero muchas veces la manejamos de manera empírica, ¿no? Pero lo más, digamos, tal vez científico que debes manejar, digamos, en considerar estos aspectos, ¿no? Entonces, ya dentro de lo que es una evaluación, tú tienes, digamos, ¿no?, hacer, digamos, análisis lo que son, digamos, de las intervenciones, ¿no?, en el cual puedes tener 2 planes, ¿no es cierto?, en relación a lo que son de una intervención A y una intervención B, un plan B, ¿no?, más o menos.
Tienes, por ejemplo, ¿no? El tema, ¿no? De lo que son del tema, ¿no? De tu mayor problema que vas a tener siempre va a ser lo que son la población de pacientes, en el cual vas a tener lo que es un efecto de salud, ¿no es cierto? Y el tema también lo que va a ser el costo que te va, digamos, ¿no? Costar, digamos, ¿no? Dar, digamos, ese efecto lo que es en salud, ¿no? Entonces, o haces o no haces, más o menos, puede ser también, digamos, tal vez, ¿no? El escenario que puedes presentar. En aquí tienes que evaluar lo que son los costos, ¿no? Y los beneficios en los cuales vas a, digamos, ¿no es cierto?, conseguir con eso. Y obviamente, ¿no? Entre los costos tienes que evaluar lo que es el tema de tu personal, ¿no es cierto?, y los demás recursos que van a involucrar esto. Por ejemplo, en este caso pueden ser, digamos, el combustible, ¿no? Lo que van a hacer, ¿no? Traslado de pacientes, ¿no? Cada escenario es diferente, ¿ya? Es dependiendo, digamos, al escenario en el cual, digamos, tú te presentas, ¿no? Las complicaciones que puedes tener, digamos, en ese problema, ¿no? El mantenimiento del capital, ¿no? Si vas a, digamos, tal vez, ¿no? Incluso perder, digamos, tu capital. Y también tienes que evaluar lo que son los beneficios, ¿no? El tema de beneficio más, tal vez, loable que puedes conseguir es el tema, ¿no? De la salud, ¿no? De tus pacientes, ¿no? Estos pacientes, pues, qué trabajo van a hacer, ¿no es cierto? Incluso estos pacientes, no solamente hablamos del contexto, ¿no es cierto?, de lo que, digamos, tal vez, digamos, no me va a costar dentro del hospital, sino que también lo voy a aportar a la sociedad. En ese caso, ¿no es cierto?, si un paciente sale bien, digamos, ¿no es cierto?, sin una colección, ninguna secuela, digamos, en un servicio, entonces obviamente, ¿no?, este paciente va a ir a aportar, digamos, ¿no es cierto?, al tema, ¿no?, de lo que es del mismo, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Va a ir a trabajar de manera plena, entonces obviamente no nos va a aportar lo que es, ¿no?, al desarrollo de lo que es, ¿no?, del país todavía, digamos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver, digamos, de todo ese contexto, no simplemente, ¿no?, despachar al paciente, ¿no? Y bueno, ahí termina nuestro trabajo, ¿no? También eso hay que enfatizar, ¿no?, que ese paciente, bueno, va a seguir, pues, ¿no es cierto?, colaborando en lo que es el desarrollo del país, ¿ya? Y en esto siempre vamos a tener, ¿no es cierto?, dos caminos, ¿no? Existen siempre nunca un camino bueno y un camino malo, ¿no? Entonces eso nos toca como gerentes nosotros decidir, ¿no?, sobre qué medidas vamos a hacer. A veces incluso, ¿no es cierto?, estas medidas que nosotros hacemos, bueno, siempre van a acarrear, digamos, algún tipo de, pues, todo cambia, a veces, digamos, involucra lo que es, ¿no?, una, una expectativa, ¿no? A veces sale bien, a veces sale mal, pero nunca se detenga, ¿no? Quien, digamos, no intenta, no consigue, ¿no? Entonces, eh, ese es el reto, generalmente, digamos, en cada etapa de la vida, ¿no? Ustedes también, digamos, ¿no es cierto?, se han puesto un reto de estudiar, digamos, la carrera de medicina, entonces muchos tal vez se habrán quedado por ahí, ¿no? Sin embargo, también existen muchos que, por ejemplo, ¿no?, ya están concluyendo lo que es, ¿no?, la carrera, ¿no?, como en su caso de ustedes. Es igual en su trabajo que van a ir desempeñando lo que es, ¿no es cierto?, cuando egresen. Igual se van a colocarse lo que son desafíos, ya, metas, ¿no es cierto?, en los cuales se van a plasmar, entonces siempre vamos a tener lo que es, ¿no?, elegir, ya. Entonces, en tema de la economía, de la salud básicamente, ¿no?, nos referimos básicamente, ¿no?, a aquellas decisiones que van a ir a mejorar lo que es, ¿no es cierto?, nuestro trabajo en pro también, ¿no es cierto?, del beneficio de la población con los recursos con los cuales disponemos. Ya, entonces, ¿para qué nos vamos a, digamos, a utilizar, digamos, estas funciones, ¿no? Manejamos lo que es un tema macro, ya, que puede ser, ¿no?, aquellos tal vez funcionarios, ¿no es cierto?, de alta esfera, digamos, dentro del Estado, ¿no?, en el cual van a hacer lo que son programas, ¿no?, y políticas de salud. Ahí hablamos desde la parte, ¿no?, de nuestro nivel central, ¿no?, que tenemos lo que es un ministro. Por eso tiene que estar, pues, ¿no?, bien conocedor, bien capacitado, ¿no es cierto?, para estos temas, ya, para tomar las mejores decisiones, no simplemente, digamos, ¿no?, tal vez como llaman vulgarmente, ¿no?, como un apagado de incendios, ¿no?, que un bombero, ¿no?, de acuerdo al problema, digamos, ahí está caminando, haciendo sus cosas, ¿no?, sino que tener una visión más amplia, ¿no?, más a futuro. Tenemos un nivel meso, que se refiere más que todo, ¿no?, al tema de la organización de servicios de salud. Ahí tenemos los administradores, ¿no?, muchos de nosotros, ¿no?, que vamos a prestar, digamos, un servicio, digamos, a un técnico administrativo en un servicio de salud. Y un tema micro tenemos, ¿no es cierto?, aquellos que trabajamos básicamente, ¿no?, entre pacientes y profesionales, ¿no?, básicamente, ¿no?, los cuales tenemos que hacer
bien, que es el tema, ¿no?, de lo que es la salud. Ya, entonces, la economía de la salud tenemos, ¿no es cierto?, estos dos aspectos, un aspecto macro y un aspecto micro, ¿ya? En este aspecto micro tenemos básicamente, ¿no?, la competencia, ¿no es cierto?, y tenemos bastante imperfecta, la información asimétrica, mercados incompletos, bienes públicos, y bueno, también otros factores también, ¿no?, que pueden, digamos, afectar a esto. Ya nos referimos más que todo, ¿no es cierto?, al ámbito donde nos desempeñamos, ¿no?, de un servicio. Un aspecto macro se refiere más que todo, no lo contamos fuera, ¿no? El gasto de salud como básicamente, ¿no?, el Estado invierte lo que es, ¿no es cierto?, en el mismo área de salud. Y básicamente, ¿no?, tenemos lo que es el tema mayor gasto, digamos, tal vez lo que tenemos en el capital humano con el cual que contamos, que es lo único que podemos hacer, ¿no? Y básicamente, ¿no?, el acceso se va a referirse, ¿no?, a un tema en el cual, ¿no es cierto?, va a influir, ¿no es cierto?, el tema económico, ¿no?, para lo que es la difusión de lo que son los recursos, ¿ya? Y bueno, entonces tenemos lo que es una interacción muy complejo, ¿no es cierto?, lo que es la economía de la salud, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el entorno. Hablamos básicamente, ¿no?, de la transición epidemiológica, ¿no es cierto?, que se hablaba antes lo que es de la pandemia, en el tema, ¿no?, de que manejamos más lo que son temas, ¿no?, de enfermedades infectocontagiosas, ¿no?, que ya teníamos que hablar, decía, ¿no?, de lo que es más de enfermedades no infectocontagiosas, ¿no?, enfermedades, por ejemplo, ¿no?, de hipertensión, diabetes, obesidad, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, estaban queriendo hacer ya, ¿no?, a la fuerza, ¿no? Ya no nos olvidaremos, ¿no?, de lo que la gente está más enferma, ¿no?, por diarrea, por tos, ¿no? Pero el COVID nos ha reflejado una gran deficiencia, lo que es en todo el mundo, ¿no?, que todavía las enfermedades infecciosas nos pueden hacer un daño bastante grave, lo que es en la población, ¿no? Entonces, ahora las políticas públicas están nuevamente, ¿no?, enfocando este aspecto. No digamos, descuidar, ¿no?, de que es una epidemia nos puede acabar con toda la humanidad, ¿no? Pero aún todavía cuando se hacen armas biológicas, etcétera. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, este aspecto, entonces, ha incidido lo que es también el tema de los sistemas de salud, cómo tienen que ser manejados a través de lo que son de los recursos, gestión, mercado, organización, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos nosotros manejar. Y estos obviamente nos van a influir lo que son del tema, ¿no?, de la asignación de recursos, ¿no es cierto? De realizar estudios lo que son de los determinantes, los que afectan a lo que es la salud, con qué servicios se cuentan, ¿no? Y cómo están utilizados lo que son estos servicios, ¿no? Entonces, lo que es la demanda. Y también, ¿no?, tener que hacer una evaluación de lo que son de las intervenciones, ¿no? Y bueno, ¿no?, una medida de evaluación posteriormente lo que es de la salud, ¿no? Y por último, ¿no?, hacer una evaluación de todo el sistema, ¿no? Entonces, más un tema no más gerencial, no si vale el término, ¿no? Y esto va a influir lo que es un tema no cultural, ¿no? El tema, ¿no?, de lo que es de todo el contexto de una sociedad, ¿no es cierto?, que, digamos, va a influir, ¿no es cierto?, en cómo se maneja de manera general lo que es el tema de salud. No sé si esto tal vez hace recuerdo, ¿no es cierto?, aquel cuadrito que habíamos analizado anteriormente, el tema de los determinantes, ¿no? Aquellos determinantes individuales, estructurales, ¿no es cierto?, cómo van a incidir, mejor dicho, en el tema, ¿no?, de lo que es del manejo, lo que es de la salud, ¿no? Igualito. Entonces, ¿no?, el tema de la economía también se basa en eso, ¿no?, en esos determinantes, ¿no?, si vemos más o menos. Ya, entonces hacen todo lo que es este manejo, lo que son de todo lo que es más que todo para el tema de planificación, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más un poquito en las prácticas cuando tengamos que hacerlo, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una interrelación, ¿no es cierto?, de todo lo que es la economía de salud como disciplina, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, de hablar lo que es la salud, ¿no? ¿Qué atributos, digamos, perciben lo que es de salud, los índices del estado de salud, las escasez de salud, ¿no? Para posteriormente ver lo que es los determinantes, ¿no?, del estado de salud de la población, hacer evaluar lo que es una demanda, lo que es de asistencia sanitaria, ¿no?, de la oferta que con nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para cubrir lo que es esta demanda, ¿no? Ver, ¿no es cierto?, a través de lo que son la curva de oferta y demanda, ¿no es cierto?, cuál es el equilibrio del mercado en relación, digamos, ¿no?, a los servicios o bienes que podemos tener lo que es en el área. Y tenemos lo que es una evaluación, ¿no?, económica, ¿no?, del nivel asistencial que estamos prestando lo que es en el servicio, ¿no? Y esto va a repercutir, ¿no?, en una evaluación de todo el sistema en conjunto como en sí, ¿ya?
para lo que es, ¿no? Prever mecanismos de planificación y evaluación, ¿no? Posteriormente, ¿no? Para mejorar lo que es el tema de salud, ¿no? Volviendo a lo que es el principio, ¿no? Entonces, en esto, generalmente, digamos, ¿no? Nos basamos, ¿no es cierto?, en lo que son, cuando tenemos, ¿no es cierto?, temas gerenciales que manejar, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos que conocer más o menos esta cadena, más o menos, ¿no? En el tema de lo que es de planificación. ¿Ya? Bueno, en conclusión podemos decir, ¿no?, que la economía de salud es una rama de la economía, ¿no? No es en sí, digamos, tal vez una entidad que sea muy independiente, ¿no? Que es igual, ¿no? Nos bajamos un poquito, ¿no?, de otras áreas, ¿no?, para el mejor manejo de lo que es el tema administrativo. Busca hacer, ¿qué es lo que busca? Busca hacer más eficiente lo que es el sistema de salud, ¿no? Siempre nos referimos, ¿no?, al tema de que tenemos que trabajar con los pocos recursos que contamos de la manera más eficiente. Nos ayuda, ¿no?, a elegir lo que son las mejores alternativas, ¿no?, para reducir lo que son costos y aumentar lo que es la eficacia. Utiliza descensos de salud y económicos, ¿no? Más o menos cuánto nos va a costar, digamos, hacer una intervención y qué, digamos, qué tipo de gasto vamos a lograr, digamos, ¿no?, en la entidad. Bueno, ¿no? Y lo más importante podemos utilizar en todos los niveles, ya sea, ¿no?, el primero, segundo y tercer nivel, ¿no? Para todos los aspectos, ¿ya? Bueno, eso en relación a lo que es de este tema. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, estoy viendo recién el WhatsApp, creo que, no sé, el sistema creo que ha rebotado lo que son algunos participantes, ¿no? Mis disculpas, por favor, al respecto. Bien, jóvenes, entonces, todavía como les decía, ¿no? Vamos a, yo creo, quedar acá, ¿ya? Entonces, voy a mandar lo que son algún comunicado de lo que es este grupo, más bien, bueno, no me acordé que teníamos este grupo para lo que es, ¿no?, coordinar directamente, ya que todos están lo que son más o menos insertos, vamos a utilizar lo que es este medio, ¿ya? Yo creo que voy a tener un poquito más claro lo que son estos días, algunos aspectos, ¿no? Voy a coordinar también con el otro grupo, ¿no?, el doctor Flores, para también lo que es, ¿no?, el inicio de lo que son de las prácticas. Muy bien, jóvenes, entonces quedamos acá, entonces que tengan muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.